Muchas gracias a vosotros. El puntero es esto. Gracias, de verdad, gracias a vosotros, gracias por escucharme. Me alegro de ser la primera ponente después del café, aunque me da mucha pena tener que hablar después de esto que hemos visto, ¿no? Porque cualquier cosa que diga os va a parecer poco y bastante absurdo comparado con las charlas que vemos, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de explicaros un poco. ¿Hay algún periodista por aquí? Uno, dos. No, Luis Alfonso ni levanta la mano ya directamente, o sea, ya ni se considera periodista. Bien, voy a tratar de contaros qué es lo que hace un periodista científico y por qué yo soy periodista científica y qué es lo que tratamos de hacer cuando algunos de las ponentes anteriores han hablado pequeños a ratos de los medios y del papel de los medios. Voy a tratar de explicaros qué es lo que hacemos los medios, por qué lo hacemos y cómo podemos intentar entre todos mejorar el trabajo que hacemos, ¿no? Como decía en la presentación, yo soy periodista y muchas veces se me escapa. Cuando le dices, cuando estás en un bar, te presentan amigos, dices, no, es periodista, entonces la gente piensa en esto, ¿no? En grandes coberturas informativas, en visitas de presidentes de gobierno, según quien te guste, pues entrevistas a, yo qué sé, a Angelina Jolie o a Cristiano Ronaldo, tal. Esto es lo que ve la gente cuando dices que eres periodista, ¿no? El problema es cuando pones el apellido y dices que eres periodista científica. Entonces puede pasar dos cosas. O esto, que es muy habitual, es decir, Dios mío, qué coñazo, está pobre, ha tenido que dedicarse a esto porque no tenía más remedio. O esto, que es mucho más preocupante, quizá no tanto mentiroso como ignorante, que es lo que ven lamentablemente algunas de nuestras fuentes, que son los científicos. Dejadme que os cuente una anécdota, sé que veis ahí Albert Einstein. Esto es una anécdota que cuenta Walter Isaacson en su libro, en su biografía sobre Einstein, que os la recomiendo. Walter Isaacson, además, de hecho, esta biografía es la que después leyó Steve Jobs para pedirle a Walter Isaacson que hiciera su propia biografía. Las dos son impresionantes, son dos trabajos enormes que os recomiendo. Entonces, Walter Isaacson, que también es un periodista, narra el primer viaje de Einstein a Estados Unidos, y entonces cuenta los encuentros que tuvo con periodistas en Nueva York, en Washington y en Chicago, ¿no? Y entonces, cada vez que Einstein llegaba a un periodista, el primero con el New York Times, le preguntaba, bueno, ¿puede usted, ¿es verdad que su teoría de la relatividad solo la entienden 12 personas? Y decía, no, eso es una tontería, déjeme que se lo trate de explicar. 2 o 3 horas después salía el periodista con la cabeza como un bombo, no, y escribía cualquier otra cosa porque no había entendido nada. Llegaba el siguiente periodista y le decía lo mismo. ¿Es verdad que solo 12 personas entienden su teoría de la... No, porque tal, no sé qué. Total, que llegó el del Chicago Tribune, que era el último ya, después de ver a 6 o 7 periodistas, le volvió a preguntar lo mismo. Einstein le dijo, pues sí, yo dije que sí, vamos a hablar de cualquier otra cosa. Y lo que pasó fue esto. En una cosa que a mí me parece maravillosa del periodista, que es totalmente sincero, dice, el Tribune lamenta informar a sus lectores de que no es capaz de presentarles la teoría de la relatividad. Después de que el profesor explicara que la exposición más superficial de la cuestión llevaría de 3 o 4 horas, se decidió limitar la entrevista a otras cosas. Como saben, además, Einstein era un hombre muy preocupado entonces por la guerra, por la paz mundial, por la situación de los judíos en Europa, con lo cual imagino que, bueno, que la entrevista fue muy apasionante, pero entre los dos decidieron que no iban a hablar de la teoría de la relatividad porque no había manera, ¿no?, de pillar aquello. En realidad, los desencuentros o las diferencias entre un periodista y sus fuentes son habituales en todos los sectores y no es malo. ¿Por qué? Porque un periodista tiene un objetivo que normalmente es tratar de acercarse a la verdad que quiere contar a su audiencia de la forma más fiable o más honesta posible y desde todos los puntos de vista. Y la fuente normalmente tiene un interés legítimo que es su punto de vista el que llegue a la audiencia, ¿no? Pero es que además en el caso de los científicos y los periodistas se añaden una serie de problemas adicionales, ¿no? Uno de ellos es la hiperespecialización. Ellos están, o vosotros estáis, hiperespecializados. No es que le preguntes, evidentemente, a un paleontólogo por las ondas gravitacionales porque no te va a responder. Es que como le preguntas a un paleontólogo especialista en falanges sobre un diente, aunque sea del mismo yacimiento, tal, no sé qué, te va a decir, no, es que lo mío es una falange. Pero oiga, no me puede decir lo del diente, que no, es que yo solo sé de falanges. Lo mismo que si le preguntas a un especialista en exoplanetas sobre el Big Bang, te dirá, no, pues qué pregúntale al del Big Bang, ¿no? Es una hiperespecialización en campos muy, muy, muy reducidos que les hace sentirse, lógicamente, muy inseguros cuando tienen que hablar de cosas generales, que es lo que nosotros tenemos que intentar, ir a la generalidad. Complejidad. Ellos están inmersos en su propia complejidad y además cada vez más complejo, ¿no? Según van avanzando en su trabajo es cada vez más complejo y el nuestro es tratar de hacerlo muy sencillo, ¿no? Ellos están interesados en su audiencia, que normalmente suelen ser sus compañeros de trabajo, ¿no? O los que les van a revisar sus papers, porque su objetivo, al final, en su carrera es publicar un paper en una revista científica, en gran parte de ellos. Y nosotros estamos interesados en una audiencia general. Si puede ser
9.000 millones de personas y cuanta más amplia, mejor, ¿no? Y claro, el problema también, fundamentalmente en este país, es que un científico normalmente divulga, trata de transferir esos conocimientos a la sociedad y en otro, investiga, transfiere y divulga. En este país únicamente se les paga por lo primero, por investigar. Entonces es muy complicado que muchos de ellos decidan transferir y no digo ya divulgar. Esto es verdad que los que juegan o los que tienen dinero público deberían hacerlo, pero muchos de ellos no tienen ni el tiempo ni la especialización para hacerlo, ¿no? ¿Pero por qué hacerlo? Hay dos datos, yo creo que son fundamentales. Este es el número de investigadores que hay en España y en América Latina. Perdón, personas dedicadas dentro del mundo de la investigación. Unos 200.000 en España y medio millón en América Latina, no solo científicos. Y esto es el número de gente que está interesada por la ciencia. Porque mucha gente dice, no, es que la ciencia solo interesa a los científicos, no, es que la ciencia solo interesa... No. Les puedo decir que después de muchos años dedicándome a esto, puedo asegurarles que la ciencia le interesa a todo el mundo. Solo hay que saber cómo contarla y de qué manera llegar a todo ese mundo. Pero de verdad que la ciencia, de entrada, le interesa absolutamente a todo el mundo. ¿Cómo enfrentarte como periodista científico a una cosa como esta, ¿no? Nosotros, desde la sección de Ciencias de Público que antes dirigía y ahora desde la web en la que trabajo, que dirijo también, que se llama Materia, es materia.com, es el enfoque que nos gusta. Este es, como saben, Isaac Asimov, la frase más estudiante que se puede oír en ciencia, la que anuncia nuevos descubrimientos, no es eureka, sino eso es curioso. Bueno, él dice funny en inglés, ¿no? Es divertido, es curioso, es interesante. Yo creo que eso es verdad, que aquí hay algo interesante para tratar de investigar más sobre ello. Yo creo que esa es la frase que anuncia grandes descubrimientos científicos y la que también anuncia grandes artículos periodísticos, ¿no? Aquí puede haber una historia, ¿no? ¿Cuál es nuestra materia prima? Esto que ven aquí, que es un rollo patatero, se llama Eureka Alert, y es un sitio donde vamos todos los periodistas científicos como posesos, porque aquí están, como ven hay una cosa que pone ahí, noticias embargadas, embargo news, y esto es lo que tenemos acceso a los periodistas científicos, que son los papers de los científicos con unos días de antelación. Ahí está, pues la Science, el PNAS, las grandes revistas también especializadas, y ahí es donde nosotros vamos y decimos, que va a haber un paper de no sé qué, aquí está el teléfono del científico, y esa es nuestra primera materia prima, ¿no? Pero como comentaban antes, es muy complicado tratar de coger un paper científico y explicarlo tal cual a los lectores o a la audiencia, ¿no? No digo ya nada si estamos hablando de televisión o radio. ¿Qué pasa? ¿Qué intentamos hacer? Nuestro trabajo es tratar de hacer eso que es muy lejano para muchos, para esos 500 millones, pensemos, de hispanohablantes en el mundo, algo que es muy lejano, tratar de hacerlo lo más cercano posible a su propia experiencia. Algo que es muy extremadamente complejo, hacerlo lo más simple que podamos. Algo que es de interés muy concreto para un grupo de gente, intentar hacerlo de interés general. Y luego una cosa preciosa que todos los que sois periodistas o los que queréis divulgar o los que queréis acercaros a la divulgación, es que nosotros, creo, el periodismo científico tiene una cosa maravillosa, que es que no solo informas, como puede hacer el que escribe la crónica del Madrid-Sevilla, por cierto, enhorabuena a los sevillistas que estéis por aquí, o el que escribe sobre la última película de no sé qué, es que nosotros informamos y con que solo hagamos un poquito bien nuestro trabajo, además, esa persona que se ha leído esa pieza sale un poquito más formada, no solo más informada, sino más formada. Permítanme que les ponga un ejemplo. Esta es una pieza que hizo un compañero de materia que se llamaba Manuel Ansede. Esto fue porque un investigador, un geólogo español que vive en Ámsterdam, me escribió por LinkedIn y me dijo, oye, que sepas que, bueno, es que he hecho una investigación que igual os interesa, me gusta mucho vuestro portal, sobre cómo se formaron las montañas de España. Dije, joder, pues, oye, esto tiene buena pinta, es lo que os decía antes, ¿no? Esto es curioso. Vale, pues vamos a intentar investigarlo. Cuando Manuel tuvo acceso al paper, eso era una cosa... En fin, no os puedo explicar, no sé si hay muchos geólogos por aquí, pero era totalmente ininteligible, no había forma de cogerlo ni ninguna forma, pero Manuel cogió y dijo, bueno, pero si él dice que esto va de cómo se forman las montañas de España, vamos a intentar trabajar sobre ello. Le llamó una y otra vez y después de muchas llamadas descubrimos, por ejemplo, que habían hecho en su laboratorio un modelo de las montañas de España en silicona y lo que se habían dedicado es a estamparlo contra la pared, ¿no? Pero esto fue después de muchas llamadas. Luego descubrimos que habían cogido en un vídeo de 1 minuto, habían resumido 35 años de formación de las montañas en la península ibérica, aunque luego ellos se centraban particularmente en España. Pero no solo eso, sino que después yo oía a Manolo escuchando y luego decía, esto es como el moonwalk.
¿Sabéis lo que es un moonwalk, no? No lo voy a hacer porque haré el ridículo, pero este paso que hacía Michael Jackson, ¿no? De para atrás. Yo creo que es muy fácil de entender. Es decir, si tú a un lector le dices, esto como se formaron las montañas en España, se parece al paso del moonwalk. Es muy fácil que todos, en ese momento, en nuestra cabeza, tenemos algo parecido a lo que realmente puede suceder en esos 35 millones de años de formación geológica de las montañas de España. Cuando publicamos esta pieza, que tuvo muchísimo éxito, llegó a Meneamé, estuvo en las redes sociales y tal, el científico podría haber hecho dos cosas. Podría haberse cabreado por la simplificación extrema de un trabajo muy complejo o podría haberse alegrado. Sinceramente, yo creo que tuvo una mezcla de sentimientos, ¿no? Probablemente cuando dedicas toda tu vida o mucha parte de tu vida a una investigación, te da miedo que sea después destrozada en las manos de alguien que no sabe nada de forma previa, pero yo creo que eso es algo que los científicos tenéis o debéis asumir. Es decir, que nuestro trabajo es tratar de ayudaros a que vuestro trabajo sea entendido y admirado y acogido con cariño por la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer. ¿Qué pasa? Que eso no sucede. Sucede muy poco. Dejadme que os diga, bueno, probablemente casi todos vosotros habéis reflexionado, habéis leído y habéis visto en los telediarios los temas relacionados con los recortes en sanidad, con los recortes en educación, con los recortes en ciencia. Estamos todos, evidentemente, muy preocupados por eso y por el efecto de la crisis en todos estos ámbitos que evidentemente, que nos cambian la vida. ¿Cuántos de vosotros habéis reflexionado sobre el efecto de la crisis en los medios de comunicación? Probablemente solo los periodistas. Solo un dato. El año pasado se quedaron en la calle casi 5.000 periodistas, se cerraron 73 medios. Y esto, me gustaría que pensáis solo el efecto que tiene sobre una sociedad supuestamente libre, democrática y bien informada como es la nuestra. Y no digo ya cuando se trata de una sociedad que tendría que estar bien informada científicamente, porque los primeros que salen de la calle, además, son los periodistas especializados. ¿Por qué? Porque los medios en tiempos de crisis tienden a concentrarse en la información con la que compiten, que es política, economía y deportes, y en lugar de concentrarse en la información que podría diferenciarles. Un medio no puede dedicar a un periodista durante 2 o 3 semanas a hacer esto. Es totalmente imposible. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Sensacionalismo, pseudociencia, anécdotas, información comercial disfrazada de avance científico o de innovación. Esto es lo que probablemente muchos de ustedes estén encontrando en los medios de comunicación. Pero vuelvo a un paso más atrás. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos todos nosotros? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios sobre la situación de los medios o de la información en los medios, ¿no? Algunos ejemplos. Por ejemplo, pseudociencia. Esto es un periódico muy importante de este país. Esto tiene triple, cuádruple premio, porque esto es, aparte ya de hablar del Yeti, lo del cruce del homínido y del Homo sapiens, ya es para premio, ¿no? el titular. Esto he puesto en inglés, pero por no meterme mucho, pero realmente esto pasa todos los días y lo verán en todas las webs abriendo y siendo siempre las noticias más visitadas, ¿no? En las noticias esto está en secciones de ciencia o de innovación o de tecnología, ¿no? ¿Por qué el Apple no sé qué, de colores no sé cuántos y no sé qué, ¿no? Bueno, pues esto supuestamente es una información sobre ciencia o innovación, ¿no? O, por ejemplo, pues eso, esto lo peta. Los perritos, los gatitos, y si además tienen enfermedades o problemas para desarrollarse y tal, muchísimo mejor. Cuanto más problemas tienen, más se comparte y más se viraliza, como dicen los expertos. Esto es de una sección muy graciosa de Informativos Telecinco que se llama Vida Curiosa o Lo Más Curioso, algo así, que también tiene, pues vive con unas piernas que le crecen sin parar y cosas de estas, ¿no? Y además, bueno, esto es una cosa copiada del Huffington Post, lo cual ya tiene triple premio. Me gustaría dejarles, y además me dejo muchísimo tiempo para el próximo ponente, dejarles prácticamente con una reflexión de Stuart Brand, que es alguien a quien los periodistas científicos amamos especialmente porque él dijo una cosa que nosotros siempre llevamos todos en la cabeza, que es la ciencia es la única noticia. Y es verdad, si pensáis, todo lo demás son declaraciones, todo lo demás son sucesos, pueden ser anécdotas, pero realmente lo único que cambia nuestro día a día y que puede cambiar nuestra vida es la ciencia, ¿no? Y él dijo esto: eres dueño de tus propias palabras a menos que contengan información. En este caso, no pertenecen a nadie. Y yo creo que esto es una reflexión muy hermosa para todos los que estamos aquí. Para los científicos,
porque cuando investigas y al final esa investigación se convierte en palabras, en un paper, sobre todo, insistiendo, si lo haces con fondos públicos, eso no pertenece a nadie, o nos pertenece a todos, ¿no? Tienes una obligación, tienes que tener una obligación de difundirlo y de divulgarlo. Para los periodistas, porque evidentemente lo que tenemos que hacer es un esfuerzo enorme por tratar de que esa información llegue a cuanta más gente posible, incluso aunque perdamos algunos puntos de rigor por el camino. Y a los que sois periodistas y no os especialicéis en ciencia, pero lo estáis pensando, animaros a hacerlo porque como digo, no hay nada más hermoso que descubrir un día, de repente, que hay un gran descubrimiento sobre el origen del universo y que puede haber gente a quien le interese que se lo cuentes y que además eso le informes y le formes al respecto, ¿no? Y a los que os interesa la ciencia, por favor, leed, compartid con vuestros amigos, spread the word, como dicen los anglosajones, difundir la palabra y sobre todo todos los que pensáis que no os interesa, probad, porque no hay nada, he descubierto en el tiempo que llevo trabajando en esto, he descubierto que no a todo el mundo le interesa todo, evidentemente, pero que hay decenas, cientos, miles de cosas que pasan al cabo del día, en el terreno de la ciencia, que siempre interesan a alguien, porque la ciencia te abre la mente, no te responde a las preguntas, que es otro de los problemas que tenemos los periodistas, que tratamos de responder a preguntas muy complejas con respuestas muy simples. La ciencia no va a resolver los grandes misterios de la humanidad, pero nos va a abrir a nuevas preguntas. Y eso yo creo que es una de las cosas más bonitas que nos puede pasar como seres humanos, ¿no? O, en resumen, como decimos en materia, lee, piensa y comparte. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia.